Todo lo elaborado viene con un manual. Todo lo que tú compras generalmente viene con un manual de instrucción, un manual para guiarte, para que tú entiendas cómo ese aparato o cómo ese device o cómo eso que tú compraste funciona. Si tú compras un televisor, viene con un manual. Si tú compras un radio, viene con un manual. Si tú compras una mesa, viene con un manual, unas instrucciones para que tú entiendas cómo debes forjarla, cómo debes armarla. Si tú compras un juego, si tú compras un carro, incluso el carro que viene totalmente hecho, viene con un manual para que tú entiendas las piezas, para que tú entiendas todo lo del carro. Entonces, el ser humano fue elaborado por Dios, fue creado por Dios. Nosotros somos creación de Dios. Nuestro manual de funcionamiento, nuestro manual de vida es la Biblia, donde aprendemos cómo actuar, donde aprendemos cómo responder, donde aprendemos cómo caminar, donde aprendemos cómo sociabilizar sin ofender a las personas, donde aprendemos cómo enseñar, cómo guiar a nuestros hijos por el camino de Dios, donde aprendemos el temor de Dios, donde aprendemos a respetar a Dios, donde aprendemos a dejarnos guiar por Dios, donde aprendemos todo lo que Dios ha estipulado, donde encontramos los 10 mandamientos que nos dicen cuáles cosas podemos hacer y cuáles cosas no podemos hacer, donde asimismo tú sabes que si tú compras un televisor, tú no lo puedes tirar o poner debajo del agua porque te dice que es que se te puede dañar. Asimismo es el ser humano. La Biblia te nutre, te enseña, te instruye y te dice hay cosas que tú no debes hacer, hay cosas que tú tienes que evitarla porque te pueden hacer daño, porque te pueden contaminar, porque puede dañar tu funcionamiento como ser humano. Nosotros tenemos que entender que hay varias cosas que el ser humano no está supuesta a hacer, porque esas cosas te pueden contaminar, esas cosas te pueden dañar, esas cosas te alejan de Dios. Un ejemplo breve, ¿verdad? Nosotros no estamos supuestos a mentir. Porque la mentira te contamina, te hace daño y no solamente te hace daño a ti, sino también le está haciendo daño a otro ser humano. Si a ti te meten debajo del agua por mucho tiempo, te vas a ahogar. Porque el ser humano no fue creado para estar debajo del agua. Los peces sí, los animales marinos sí, respiran abajo del agua, pueden durar mucho tiempo abajo del agua, etcétera. El ser humano no. Tú fuiste creado con un propósito diferente, para algo más grande tú fuiste creado. Para eso te creó Dios, para eso Dios dejó la Biblia, que es el manual de vida que nosotros estamos supuestos a leer, a estudiar, a escudriñar, a memorizar, para entender cómo es nuestro funcionamiento, cómo debemos de funcionar, cómo debemos de actuar, que en varias ocasiones nos llegan a nosotros tribulaciones y problemas que no encontramos cómo manejarla, que a veces pensamos que se nos salen de las manos esos problemas, que no entendemos cómo arreglar las cosas. Y el manual de vida, que es la Biblia para nosotros, nos enseña cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hacer las cosas, a veces hasta cómo debemos de hablar, porque como ser humano a veces hablamos a otras personas de una manera que sin respeto, que irrespetamos a otras personas y eso le hace daño a esa persona y también te hace daño a ti, porque tu mente, tu corazón a veces se llena de amargura, de dolor, falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos cometer el error de ignorar las instrucciones que Dios nos ha dejado. No debemos de cometer el error de no leer la palabra de Dios. Sí es bueno que las personas no hablen de Dios, sí es bueno que las personas nos ministren, sí es bueno que las personas oren con nosotros, pero tú tienes que sacar un tiempo. Dios te da a ti 365 días al año, 24 horas diarias. Saca unos minutos para leer la palabra de Dios, para aprender un versículo, para estudiarlo, para escudriñarte, para ver qué Dios te muestra, para ver qué Dios te enseña, para ver qué Dios te da. La Biblia dice que es medicina también a nuestro cuerpo. Tenemos que entender que nosotros, todo lo que necesitamos está ahí. Todas aquellas preguntas, cuestionamientos que nosotros nos hacemos, está ahí.
La Biblia nos dice en Proverbios, aparta de ti la perversidad de tu boca, aparta la iniquidad de tus labios, que tus ojos solo miren las cosas correctas, aquellas cosas que te ayudan. Eso es instrucciones. Dios te está diciendo, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que ves, ten cuidado a los lugares que visitas, porque muchos lugares te contaminan, te hace daño. No sé si te ha pasado que a veces tú vas a algunos lugares donde la atmósfera está tan pesada, tan negativa, que tú llegas feliz y sales triste, sales con depresión. Pero es que tú no has entendido que es que Dios te tiene a ti para algo mejor. Dios quiere que en la atmósfera que tú te desenvuelvas sea una atmósfera de gozo, de paz, de fortaleza, de benignidad, donde Dios te pueda cambiar, donde Dios te pueda ayudar. La palabra te dice a ti cosas como tú tienes, es que no te desenfoques. Dios te dice, no te desenfoques, ni a la izquierda ni a la derecha. No te afanes. No es que no, ¿cómo te digo? No es que no busque las cosas que tú quieres, no es que no luches por las cosas que tú quieres. Sí, tenemos que luchar por las cosas que queremos, tenemos que ser persistentes, tenemos que mantenernos firmes, pero no te afanes, porque el problema es cuando tú te afanas, te olvidas de que Dios está en control. Por eso es que es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, que nosotros nos instruyamos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te enseña, te nutre y te dice, no te afanes, porque Dios está en control de las cosas que te llegan, porque Dios es quien te provee, porque es que la palabra tiene toda la respuesta, la palabra te va a enseñar todo lo que tú necesitas saber. Vamos a leer rapidito, Proverbios 5, solamente el 12 y el 13 voy a leer. Les facilité Éxodos, porque Éxodo nos habla de los mandamientos de Dios, que nos dice las cosas que no debemos hacer, que es bueno que nosotros la memoricemos y entendamos algunas cosas que nos pueden hacer daño. Dice Proverbios 5, 12, 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 5 dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. O sea, miren cómo dicen esos versos. No presté mi oído a las instrucciones que me estaban dando. No escuché las instrucciones que se me fueron facilitadas. No leí las instrucciones. Por eso es que es tan importante. Todo en la vida viene con instrucciones. Tú empiezas un nuevo trabajo, te dan instrucciones, te dan un training, te dan un entrenamiento, te enseñan cómo las cosas funcionan. Tú abres una computadora, tienes que saber cómo funciona. Es bueno que tú sepas cómo tú tienes que funcionar en la sociedad. Y no hay mejor manual de vida que la Biblia, porque fue inspirada por Dios. Entonces eso es lo que nos enseña a nosotros. No podemos ignorar la palabra de Dios, lo que Dios nos deja a nosotros, cómo nosotros debemos de caminar, cómo nosotros debemos de actuar. Quiero leer segunda rapidito de Timoteo 3, aleluya. Sí, aquí lo tengo. Segunda de Timoteo 3. Solamente voy a leer el 16 y el 17. Dice, toda la escritura, miren cómo dice esos versos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Escucha bien cómo dicen esos versos de segunda de Timoteo. Estamos al 3. Dice, toda la escritura, cuando te habla de la escritura, te está hablando de la palabra de Dios, te está hablando de la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte. Entonces, si tú tomas esas palabras, dice, para enseñarte cómo actuar, para enseñarte cómo caminar, para enseñarte cómo hablar, para enseñarte cómo tú tienes que sociabilizar, para enseñarte cómo tú debes tratar a tu esposo, a tu esposa, para enseñarte cómo tú tienes que guiar a tus hijos, que instruir a tus hijos, para enseñarte cómo tú tienes que actuar en la vida, cómo tú tienes que respetar a los demás, para redarguirte. Sabes que a veces hacemos cosas malas. La gloria sea para Dios. Hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan
Y a veces el Espíritu Santo nos toca. Dios nos redarguye, nos dice, no, mira, tú hiciste eso mal. O sea, eso que tú hiciste y le hablaste mal a esa persona, tú tienes que disculparte. Esa no era la forma, no era así que tú tenías que hablarle. Esa persona no conoce de Dios, tú tienes que orar primero. Entonces tenemos que entender que también son instrucciones cuando Dios te dice, ora primero. No salgas de tu casa sin orar, no hagas nada, no tomes decisiones así a la ligera, no tomes decisiones sin orar. Tienes que orar primero para que Dios te instruya, para que Dios te guíe. Y dicen esos versos que la escritura también es útil para corregir. O sea, ¿qué tú corriges? ¿Por qué tú corriges a tus hijos? Cuando hacen algo mal, tú los corriges para que ellos aprendan. Y Dios también a través de la escritura nos corrige, nos redarguye, nos enseña. Y lo más importante, dice, nos instruye en justicia. O sea, no es una instrucción vana, no es una instrucción en la carne, no es una instrucción así a la ligera. Es una instrucción en la justicia de Dios. Es una instrucción que cuando tú la sigues, las cosas te van a salir bien porque fueron creadas por Dios. Tenemos que entender que si todo en la vida fue creado con un manual de instrucciones para que funcione, el ser humano también fue creado por Dios con instrucciones para nosotros caminar en la justicia de Dios, para que nosotros entendamos que somos hechos en justicia y que tenemos que caminar así y que tenemos también que todo lo que hacemos en la vida tiene que ser instruido, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que poner todo en las manos de Dios. Dice, para que eternamente sea preparado para toda buena obra, para que las cosas que tú hagas sean buenas, para que tus frutos, tus obras en la vida salgan bien, para que tus decisiones cuando tú la tomes, tú entiendas que sí fueron guiadas por Dios, que Dios te ayudó a tomar esa decisión y que todo va a funcionar bien. Tenemos que entender que a veces nos llegan a nosotros tribulaciones. Aleluya. Nos llegan tribulaciones porque nosotros no nos dejamos guiar por Dios, porque no le permitimos a Dios que sea el que nos guíe, porque tomamos decisiones sin las instrucciones de Dios, sin la guía de Dios, sin ponernos en manos de Dios. Y lo más importante es que toda decisión que tú vayas a tomar, todo lo que tú vayas a hacer, lo pongas en manos de Dios. Y deja que Dios te dirija, deja que Dios te guíe, deja que sea Dios que tome esas decisiones por ti. La gloria sea para Dios. Tenemos que entender que cuando Dios está en el asunto, todo marcha bien. No tenemos que hacer nada, porque cuando está en manos de Dios, todo marcha bien. Dicen los versos de Job 6:24. Enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Así le tenemos que orar a Dios, pidiéndole a Dios, Señor, enséñame, instrúyeme. Dime en qué he errado, qué error he cometido, qué he hecho mal. Y Dios te va a instruir, Dios te va a guiar. Porque Dios es nuestro Padre, Dios es quien te cuida, Dios es quien te protege. Jehová Dios de los ejércitos está ahí para instruirte, para guiarte, para cuidarte, para protegerte, para redarguirte. Porque dice que el padre que ama a sus hijos lo corrige. Entonces Dios te ama. Van a haber ocasiones donde Dios te va a corregir y te va a decir, esa decisión que tomaste estuvo mal, eso que hiciste estuvo mal, y Dios te va a redarguir. No quiere decir que Dios se va a alejar de ti. Quiere decir que porque Dios te ama, Dios te corrige, Dios te guía por el camino perfecto, por ese camino que Él te quiere llevar, porque Él quiere que tú vayas, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, donde nada que el enemigo quiera hacer en tu contra puede llegar a ti. Ninguna arma forjada en contra de ti va a prosperar, porque es que Dios está contigo, Dios camina contigo cuando tú permites que sea Dios que te guíe. Cuando tú permites que sea Dios que te instruya en su camino, tú aprendes de los errores. Entonces, esos errores que tú cometiste antes no se repiten, porque ya tú estás siendo instruido por la palabra de Dios, porque ya tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. No tomes decisiones a la ligera. Pídele a Dios que te guíe, pídele confirmación a Dios. Deja que Jehová Dios de los ejércitos sea quien se apodere de tu mente, de tu ser, y que sea Él quien te guíe, que el Espíritu Santo de Dios sea que camine contigo. Siempre van a llegar decisiones que tenemos que tomar en la vida como ser humano. No tomes decisiones a la ligera. Ora. La Biblia dice
Eso es una instrucción también. La Biblia nos manda a orar sin cesar. Cuando dice orar sin cesar, es que no pares de orar. Es que estamos supuestos a orar a diario. Estamos supuestos a orar continuamente. Estamos supuestos a orar cada día, a orar antes de salir de la casa. Entonces tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Cuando tengan un tiempecito, es bueno que lean Éxodo 20, donde están también los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios nos dejó. Dios nos deja muchas instrucciones en la Biblia, muchas. Cómo instruir a nuestros hijos, cómo enseñarle a nuestros hijos, cómo a veces reprender a nuestros hijos, cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo tú como esposa debes de comportarte con tu esposo, cómo respetar a tu esposo, cómo someterte a tu esposo, cómo tú como esposo debes tratar a tu esposa como vaso frágil, con delicadeza, respetarla. Cómo como pareja, como matrimonio, deben orar juntos, sacar tiempo para orar juntos. Cómo debes de congregarte, cómo debes de hacer. Todas las instrucciones están en la palabra de Dios. Es solamente sacar un tiempo. Saca un tiempecito de todas esas horas que Dios te da, de todos esos días de bendiciones que Dios te da. Saca un tiempecito para tener tu comunión con Dios, para tener esa intimidad con Dios. Siempre les insto, la intimidad con Dios es lo que fortalece a nosotros, nuestro ser, nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que nuestra fe esté firme, esté fortalecida y parada en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que leer la palabra, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que entender que es que si no leemos la palabra, si no nos nutrimos de la palabra de Dios, dice que es una palabra revelada, útil para enseñarnos a nosotros, para guiarnos, para instruirnos. Así que cuando tú te sientas así como desenfocado, como a veces llegan esos problemas y nos sentimos un poco como inestable, como desenfocado, como que no sabemos la decisión que vamos a tomar, como que no entendemos qué hacer. Busca tu Biblia, lee la palabra y dile: Señor, enséñame. Como dice Job 6:24. Señor, enséñame. Dime en qué errado. Muéstrame cómo actuar. Instrúyeme. Y el Espíritu Santo de Dios te va a guiar. Dios te puede hablar mediante la palabra. Pero tenemos que sacar tiempo para Dios. Amén. No cometas el error de ignorar las instrucciones que Dios nos ha dejado para nosotros. Las instrucciones como ser humano. Nuestro manual de vida. Cómo nosotros funcionamos. Todo está en la Biblia. Son instrucciones que Dios nos deja, que tenemos que seguir. Hay personas a veces dicen que, y más ahora con la pandemia, que no es necesario ir a la iglesia, que no es necesario congregarse. Mientras que la palabra dice que sí, que tenemos que congregarnos. Y la palabra de Dios no cae al piso, no, la palabra de Dios es veraz. Dios no cambia de parecer. Tenemos que congregarnos. Tenemos que tener personas que nos instruyan, que nos guíen, que nos ayuden cuando no entendemos algo, un verso bíblico. Personas que nos ayuden a buscar más de Dios, a estar más firme en el caminar de Dios. Personas que te motiven a buscar de Dios, a depender de Dios, a enseñarte que Dios va a estar para ti. Personas que te digan: mira lo que dice la palabra de Dios te dice a ti que Dios no te va a dejar, que si el problema que te ha llegado, la tribulación que te ha llegado, que tú no entiendes, está ahí, pero Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, Dios va a estar ahí contigo, Dios te ha guiado. Y si Dios te eligió, escucha bien, si Dios te eligió desde el vientre de tu madre, Dios te puso nombre, Dios tomó tiempo para crearte en el vientre de tu madre, para darte tu color de pelo, para cambiarte, para moldearte. Dios tomó tiempo, Dios te dio un soplo de vida, Dios sacó de su tiempo para crearte. Es porque tú importas, es porque tú eres importante en la creación, es porque Dios tiene grandes cosas para ti. Entonces hay un plan maravilloso, hay un plan poderoso para ti que Dios ha estipulado, pero para que tu funcionamiento sea totalmente correcto y completo, tú tienes que seguir las instrucciones que Dios te ha dejado en el manual de vida, las instrucciones que Dios te ha dejado en la Biblia, para que tu funcionamiento como ser humano sea completo, para que tú llegues al éxito, para que tú llegues a donde Dios te quiere llevar. Tenemos que entender que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que tenemos que leer la palabra de Dios.
que tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Porque dice que hay un solo camino. Dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Eso es una instrucción, es una guía. Dios te está diciendo, ¿tú quieres llegar a mí? ¿Tú quieres llegar donde yo estoy? Hay un solo camino, una sola vía, una sola verdad. Entonces tenemos que entender que tenemos que buscar de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que orar sin cesar para que el poder del Espíritu Santo, para que el poder de Dios, lo que ha sido depositado en nosotros, se manifieste. Para que esos pequeños problemas que a veces tal vez te han llegado, ya sean algo pasajero y tú entiendas que Dios va a estar contigo, que Dios te va a guiar, que Dios te va a proteger. Amén. Solamente quería compartir esos versos, hermanos, con ustedes para que oremos. Vamos a orar para que Dios nos instruya, amén, para que Dios nos guíe, para que Dios esté con nosotros, para que sea Jehová Dios de los ejércitos quien nos moldee, quien siga con nosotros siempre, 100%, que Él no nos desampare, que como dice su palabra, esté con nosotros y nos fortalezca. Porque a veces llegan tribulaciones, a veces llegan cosas que pasan en nuestra vida y no le entendemos. Y de la única forma que tú puedes vencer esos problemas, de la única forma que tú puedes llegar lejos, de la única forma que tú puedes fortalecerte, es en la roca que es Jesucristo de Nazaret. Es entendiendo que Dios es tu fortaleza, que Dios te guarda, que Dios te protege, que Dios no te ha dejado, que Dios va a estar ahí, que Dios te da instrucciones para que tú no caigas, para que tú no falles, para que tú no falsees, para que tú no te debilites, que Dios te da instrucciones para que tú cada día te fortalezca más a través de la oración y a través de la palabra. Amén.